viene pisando los talones. Querido Jorge Requena, ¿cómo le va? ¿Está Hola, en Omar. condiciones de comenzar? Así es, Omar. ¿Está preparado? ¿Qué tal? Buen día. Sí, totalmente preparado. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, escuchando y pensando mientras escuchaba a los columnistas que tenés, ¿no? Y yo digo, vos sabés muy bien que yo no soy de andar adulando, ¿no? No, A pesar de ser y lo digo con ese término, a pesar de ser un amigo, usted es un talentoso, sin lugar a dudas. Talentoso en lo que hace, que es lo específico y que lo vincula a la actividad mía también, que es lo literario, sino en esto que ha armado después de muchos años de trabajo, que me consta, y que no se ve acá en Córdoba, algo que se lo pueda comparar como programa, ¿no? Sí. Estaba escuchando un columnista, hablaba desde Brasil. Desde Pernambuco. Siguiendo... Está llegando Lula ahora, ahí. Ah, bien. Bueno, si hay que cortar, córtame, no hay ningún problema. No, sí, haciendo justamente eso, ¿no? Siguiendo la evolución de la elección más tan importantísima elección para la región y para nosotros también. Después da un saltito, un pequeño saltito, ¿verdad? Y se va a México y habla con una persona que tiene no solamente atributos de artista, sino que artista, en lo que cronica le da un sentido tan valioso como peso específico en el mensaje. Y hablo de estos dos porque me dio la oportunidad de estar presente, pero en casa suelo escuchar las columnas que tiene con el amigo que tiene en Italia, hizo el seguimiento de las elecciones de Italia. No lo he llamado. Después está en contacto con otro amigo que tiene detrás de la cordillera y ha seguido, por ejemplo, las elecciones que hubo, las tan importantes elecciones que hubo en Chile, y seguí manteniendo contacto. Y ni qué hablar, Omar, ni qué hablar los columnistas locales, de los cuales yo soy un humilde. ¿Sabes algo de Maldonado hablando de locales? ¿Qué pasó con Maldonado? He estado en contacto vía... pero porque tengo mandado un mensaje, me ha abandonado. Ah, bien. Sé que ayer tenía una presentación de un libro acá en Córdoba. Y todo esto lo sé porque estoy intercambiando, porque es muy inminente la salida de mi próximo libro, así que ya estamos en eso. ¿Cuándo está previsto más o menos? Físicamente me lo entregan la semana que viene, según lo que se comprometió. ¿Cómo se llama? Puente en Aquerón. Puente en Aquerón. Sí, lo hemos hablado alguna vez. Aquerón era el puente que llevaba el río, mejor dicho, a que había que cruzar para llevar a los difuntos al inframundo, esto dentro de la mitología griega. Pero no me quiero ir. Tenés columnistas que tratan de cine, tratan de filosofía, tratan de historia, tratan de arte. Y yo humildemente acá vengo a meter la cuchara para hablar de literatura, ¿no? Pero no digo que es un desperdicio este programa. Este programa es virtuoso. El desperdicio serían los otros, ¿no es cierto? Que se la pasan hablando de nimiedades, muchas veces vinculados a hechos totalmente intrascendentes que tienen que ver con la farándula, que ocupan muchísimo espacio hablando de nadeces y de personajes que no representan absolutamente nada. Y bueno, a ver, no es que no esté bueno, pero que la Feria del Libro haya pasado a ser la centralidad una serie de recitales, me parece que desplazar el centro de la atención. Es de dudoso y sospechoso gusto, diría yo. Sí, no, pero póngale que todos los artistas son buenos. No, eso está sin duda. No, digo de dudoso y sospechoso gusto haber hecho simultáneamente esto. No, hubo artistas muy grosos, admirados por mí. Me parece fantástico este tipo de actitudes en cuanto a la música, a los cantantes, a los intérpretes y a los compositores. Pero la Feria del Libro es otra cosa. Ya de por sí creo yo, esto es muy personal lo que voy a decir, que gran parte de la feria está devorada por la actitud comercial desde el punto de vista editorial, ¿no? Donde afortunadamente los autores, los escritores han ido ganando algo de espacio
pero merced a qué, merced a la lucha de los escritores permanentemente bregando por estar presente en hechos donde exclusivamente, diría yo, tendría que estar la presencia del escritor. Inclusive, no se maneja el concepto elemental de la feria. ¿Qué va usted a una feria a conseguir si va a comprar verdura, por ejemplo? Claro, precios. No, acá no se da. En Córdoba, la feria del libro, insólito. No se da eso. Salvo algunos libros que son de cocina, con todo. Claro, para eso voy a la librería un día que no haya tanta gente, porque voy a la librería, me voy al espejo donde están los amigos, sí, claro. elijo, converso. En la librería que la feria. Claro, a eso me refería, justamente. Y de paso, pasar un buen momento por gente que tenés gente no solamente amable, conocidos, amigos. Charlar, exactamente. Tener idea de quién es este tipo, que yo estaba. Exactamente. Nota, qué sé yo. La feria en ese sentido tiene un déficit. Totalmente. Pero esto que decía es histórico. Tampoco, ¿no? ¿Cómo? No vienen las grandes editoriales. Tampoco vienen las grandes editoriales. Mandan los libros, pero no vienen las grandes editoriales. Sí, es un tema ese. Y los números más o menos importantes, números en el sentido de esos contratos de grandes autores que vienen, son muy insuficientes, diría yo, insuficientes, y a veces, aparte de insuficiente, nuclean la atención, desvirtuando, entre comillas, esto, ¿no? Las posibilidades que tienen los locales, los autores locales, ¿no? Y los que vienen son figurines no digo que sean buenos, son buenos escritores, pero que tienen alguna relevancia muy particular por alguna razón en el momento. Claro. Y no por su obra, su trayectoria, que no sea de la relación con los medios de comunicación. Así es. Así es. O de todo ese. Yo creo que es importante que vengan las figuras, entre comillas, pero que no opaquen ni dejen de lado el gran aporte que hacen los escritores locales, donde me consta que hay autores de muchísimo talento acá en Córdoba y en el interior de Córdoba, dentro de una espectro muy grande donde hay de todos matices. ¿Sabes qué explica una cuestión? Uno de los curadores, creo que eran 3, es Sergio Supo, un hombre de la derecha. A decirlo con todas las letras. Claro, es un condicionante. Jefe de redacción de La Nación. Sí, un condicionante, Aires, eso sí. Yo acá en La Voz. Ahora está en Cadena 3. Sí. Imaginé el pensamiento que debe tener don Sergio. Claro, por encima del pensamiento tiene el pensamiento tiene estructura, ¿no? Y esa estructura de pensamiento siempre condiciona las posibilidades de instalar algo concretamente ligado a la cultura, ¿no? Como es la escritura, como es la literatura, y como es el proyecto editorial, que no es para soslayarlo. Yo creo que el proyecto editorial es importante, pero es una conjunción esta. Cuando hablábamos del proyecto del libro del autor al lector, es justamente establecer ese vínculo que el proceso comercial a veces logra distanciar, ¿no? Y descubrir a ciertos autores depende justamente... Si acá la feria, Jorge, la organiza el Estado municipal, con el aporte de la provincia, con la universidad, y por qué no poner una platita en eso y darle un lugar preponderante a las editoriales independientes de Córdoba sin arrancarle la cabeza con un está. Ahí está. Toda la faz esa comercial la manejan los privados. Claro. Las papeleras. Así es. Así que estamos... Que en definitiva son las que impulsan y establecen los precios, ¿no? Claro. Y volvemos de nuevo a lo mismo. Pero ¿de qué estamos hablando? Me parece que hay que discutir esos temas. Sí. ¿Sabés que queremos una feria del libro
donde vienen a hacer negocios solamente. Claro, y el Estado está... El tema es sumar números, ¿viste? Dentro de las políticas neoliberales, las gobernanzas neoliberales, impresionar a la girada con números. Pasaron 1.600.000 personas. Sí. Hubo 600.000, 300, que no sé cuántas actividades. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? A eso iba, la presencia del Estado está para una cosa, claro. Y podría ser que el Estado, entre otras variables, manejara la posibilidad de que en las ferias del libro tuviera un mayor acceso, ya que la gente común como nosotros, el caminante común, tiene ingresos bastante restringidos, claro. Bueno, tenga también la posibilidad de acceder a nivel cultural, no solamente a la cuestión de un libro algo más barato, que es lo que se consigue en librerías, si es posible que haya espectáculos musicales que sean absolutamente gratuitos, también sería posible de que tuviera acceso con un precio accesible toda la actividad teatral, la actividad librera dentro de este tipo de ferias, ¿no? Y que no sea, y no sea un argumento más dentro de una línea interminable donde está prevista la actividad comercial. Yo creo que este tipo de actividades tiene que tener preeminencia la política cultural estatal. Y eso lo planteó de alguna manera Sacomano el año pasado en Buenos Aires. Así, ¿no? Es. Una de las cosas fue esa. Y por qué... no estoy diciendo nada nuevo, aparte estoy copiando. Pero ahí está aportando una cosa que ahí lo dijo circunstancialmente Sacomano, puntualizando, porque su interés era ir a otro lado, pero dice, ¿cómo? Viene Vargas Llosa a abrir la feria y le pagan $50.000. Y viene un escritor argentino de mucho prestigio, como es Sacomano, claro, y no le pagan ni el sándwich. Entonces dice... Ahí está definido. Como dice el querido Juan Gelman, ¿viste? Dice, con la poesía no se puede conseguir, ya dudo, el amor, no se puede conseguir el amor de una muchacha. A ver si lo tengo por acá. Y dice, bueno, y nadie sabe si eso ocurre. Dice que el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro, y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes, o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo de saber que uno puede cantar pío pío, porque habla del tío Juan, empleado municipal, cantar pío pío en las más raras circunstancias, tío Juan después de muerto, y yo ahora, para que me quieras. Para que me quieras. Sí, para que me quieras, exactamente. Sí, lo que hace Juan Gelman acá y que tiene su cuota de gracia, pero tiene un trasfondo, un trasfondo bastante trágico, porque es cierto, todo eso que dice es cierto. Yo recuerdo cuando entré a hacer mis primeras caradureces con versos, tenía un único objetivo, levantaron las chicas del secundario. Sí, claro. Que a lo sumo logré conseguir alguna sonrisa y algún halago, y no demasiado más, ¿no? No, claro, sí. Pero ese encanto de la poesía, que yo creo que no está perdido, pero está tras una especie de niebla que se empecina en mantenerla distanciada de la gente y de la realidad. Y afortunadamente existen los poetas y las poetas que insisten, que bregan y que luchan, y eso me parece elogiable. Hay que escribir poesía de todos modos. Claro, a pesar de todo. Tenía un amigo que decía, escribamos, loco, escribamos. En tanto le molestes a esta gente, nosotros tenemos que seguir obsesivamente
escribiendo. Y hay poetas que han marcado el designio de futuros poetas que siguen marcando escuelas de poesía, escuelas de literatura, grandes autores que tenemos en nuestra biblioteca, afortunadamente, y que son permanentes compañeros de consulta, y a veces abrir cada uno de esos libros en ocasiones especiales es como si fuera la letra de un gran libro que nos permite alimentar la senda de la esperanza, que siempre está ligada a la senda de la lucha. Y esos poetas que están en la biblioteca, en nuestras bibliotecas, en nuestras paredes, esperando, siempre ansiosos a que nosotros vayamos a abrirlos, son los mismos que han alimentado a muchos de los poetas que aún están vivos y que gran parte de ellos son parte de nuestras relaciones, de nuestras amistades, muchas veces son nuestros referentes también. Y muchas veces esos personajes que aún están vivos, poetas, escritores y novelistas con los cuales nos solemos cruzar en algunas noches de cerveza y bohemia, nos permiten mantenernos en pie para seguir proyectando esto que hace que la literatura sea la posibilidad de seguir siendo parte inserta en la realidad y también la posibilidad de que esa realidad en algún momento pueda ser manejable y cambiable, querido Omar. Querido Jorge, le voy a pedir usted la parte de la que ha tenido ya trabajar, esto es una charla muy linda. Sí, me he ido por las ramas, discúlpeme. Pero momentito, no se apure. Lo voy a llamar a Guillermo Posada, que se tiene que ir. Dale, adelante. Ahora sí. Venimos. Bueno, ahora sí con Jorge Requena y la parte libresca. Sí, la parte formal, digamos. Sí, recién nos desplayamos en un lindo tema y uno cuando tiene tema para hablar agarra Jorge, el camino y encamina. Siempre tenemos temas, sí, sabe cómo es. La verdad es así. Yo venía con la idea, Omar, no sé si nos darán los tiempos, pero bueno, vamos a iniciarlo. Yo venía con la idea de hablar de un tema que es casi excluyente, no solamente en los medios, sino en la calle. ¿Y qué es el odio? Sí, claro. Hoy hablamos del odio corrientemente como hablamos del precio del pan. Y una cosa curiosa, porque el odio, digo yo desde mi punto de vista personal, que el odio ocupa lugar. El odio en la cabeza es como si fuera mercadería vieja que está arrumbada en un rincón y que no podés sacarla. Ese espacio que ocupa en la cabeza y que es expresado como una imagen, hace una cosa que es fundamental y que es no permite pensar. O al menos, si pensás, no tenés el espacio suficiente para hacerlo. El espacio ocupado por el odio es un espacio perverso. Y parece ser, casi a propósito, que el objeto del odio, la cosa, desde el punto de vista filosófico, cuando hablamos de la cosa a la cual la odiamos, en realidad no les interesa el odio que tenemos generado por lo que sea. La cosa no tiene interés en nuestro odio. Y esa cosa, que son seres, viven su vida dentro de sus proyectos individuales, colectivos, personales o lo que sea, independientemente del odio que está ocupando su proceder en la cabeza de otros. Claro. Sí. Dicho campesinamente, el odiado seguirá durmiendo tranquilamente mientras vos te despertarás a la noche dando vuelta con el odio ocupando el espacio en la cabeza. Y pareciera que ese odio, o la idea del odio, el sustantivo odio, fuera una invención o un descubrimiento ocurrido hace muy recientemente hablo dentro de los términos históricos humanos, ¿no? Y muchos hoy se lo achacan
a lo que ocurría en los 70. ¿Te acordás? En los 70, en parte de nuestra adolescencia, nosotros convivimos con hechos muy dramáticos, muy trágicos, que después vinieron en la dictadura más horrenda de la historia argentina. Digamos, no estaba esta idea del odio, ¿no? Así. No, pero estaba instalado, más allá de la conceptualización, estaba instalado, recuerdo claramente, estaba la expectativa de las noticias diarias a ver cuál era el acontecimiento dramático del día que ocuparía los sentimientos de la gente común. Un día asesinaban a Ortega Peña, claro. Otro día asesinaban a Silvio Frondizi, más allá incluso de los enfrentamientos que había entre las organizaciones y la fuerza de seguridad, ¿no? Estaba ahí el odio ideológico, sería. A eso me refiero cuando intentan tildarle a los 70 como los generadores del odio. No. Pero en los 60, en los 60 también había lo mismo. Claro. Mataron a Rosendo, hay un libro escrito por eso, ¿no? ¿Quién mató a Rosendo? Sí. Mataron a Bandor en los 60. Había atentados en los 60 que no sabía de dónde y para qué. Claro. En los 50, donde fue mucho más dramático, con el golpe de Estado a Juan Domingo Perón, y previamente, yo siempre digo, el mayor acto terrorista de la historia argentina, por encima, lamentablemente, por encima de la Mutual y de la Embajada, el bombardeo a Plaza de Mayo. Es el atentado terrorista más grande de la historia argentina. Los otros dos también son actos terroristas y son absolutamente lamentables. Pero el más grande y el más terrible fue el bombardeo a Plaza de Mayo, hecho por los instigadores del odio, que actualmente también ejercen el mismo mensaje. Y yo digo, la historia nacional está también sembrada por la senda del odio. ¿Qué cosa fue sino la conquista del desierto? La violencia. El odio sembrado desde el sarmientismo, cuando plantea... Sí, a ver. Voy a ver la película Argentina 1985. Ah, bien, ¿qué te parece? Y ahí en un momento Trasera dice, sí, muy buena. Si no, anda a verla. Sí, tengo que verla. Pero no te dejé estar porque creo que la última semana. Ya se va, sí. Que cuando tiene que hacer el alegato, la acusación, mejor dicho, es Trasera, el argumento de la violencia política, de la historia de la violencia política en el país. Que tiene una base en el odio, sin lugar a dudas. Pensemos en el asesinato de Urquiza, el asesinato de Lavalle, el fusilamiento de Dorrego, los exilios. La literatura nuestra. La literatura nuestra es parte de esa historia, justamente. Empezando por el Matadero. El Matadero, tal cual. Decir algo. Yo un poco, todo lo que estoy diciendo tiene punto final justamente en el hecho literario, por eso lo trato desde esa perspectiva. Los unitarios federales, ¿qué es lo que eran? ¿Qué es lo que era? El odio acérrimo que había entre unitarios y federales. La mazorca degollando a cielo abierto a ciudadanos unitarios. Y podemos irnos mucho más lejos. La historia de la humanidad está asignada. La historia es una crónica escalonada por los sucesos del odio, digo yo. Asesinatos, atentados, guerras, y no de este siglo, no del siglo XX ni del XIX, sino todos los siglos. Arranquemos con Julio César, por decir cualquiera, Sócrates, por decir otro, Galileo, y tenemos innumerable cantidad de nombres. Lamentablemente hay nombres humanos, hay nombres de varones. Hay nombres de varones, pero hay nombres de mujeres que no se conocen. ¿Qué fue la casa de brujas de la Inquisición? ¿Qué fue la casa de brujas de la Inquisición? Es terrible. Basta con esto recurrir de todo el raconto que estoy haciendo a cualquier libro de historia y vamos a encontrar que la historia de la humanidad tiene un basamento en el odio. Pero quiero cerrar, Omar, diciendo que la literatura tiene como caldo de cultivo y a donde abreva a la historia del odio, al elemento del odio
como desencadenante de tramas y de argumentos, ¿no? El odio como temática. Y ya que mencioné a Julio César, voy a mencionar a Shakespeare, desde Shakespeare hasta la mal llamada novela romántica. Desde Ricardo III, desde lo mismo Romeo y Julieta, una historia de amor dentro de un odio especial entre dos familias. La novela mal llamada romántica se trata de los odios entre el celo que hay entre determinados personajes, que justamente tiene el odio que a veces se trata como... El odio que le debe haber agarrado a Schopenhauer a su madre. Ah, mirá. Está bien. Cuando le comenta sobre su primer trabajo presentado, escrito, digamos, Ajá. que es una disertación, Sí. que se llama De la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Y la madre le dijo, que era novelista, le dijo que sonaba algo para farmacéutico. Está muy bueno, está muy bueno. Entonces digo, mucha de la literatura, al principio habíamos hablado de los libros que están en nuestras bibliotecas, muchos de esos libros tienen como argumento el odio. Y yo había traído dos libros, de los cuales solamente voy a leer uno, que tienen como base el odio y que son dos magníficas historias, novelas de dos genios de la literatura. Uno es Fedor Dostoyevsky, Un crimen y castigo, que es una historia de odio, y otro es este libro, no siempre bien valorado, yo creo que es una gran novela, a mucha gente no le gusta, de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Obviamente comparada con sus obras mayores, qué sé yo, 100 años de soledad, El otoño del patriarca, está en segunda línea, pero para mí es un gran trabajo. Mucha gente, muchos amigos que hacen literatura me lo critican y yo siempre lo tengo en defensa, porque creo que es un gran libro. Para terminar, Omar, voy a leer la introducción de esta maravillosa novela que se llama Crónica de una muerte anunciada. El día en que lo iban a matar, mirá vos cómo comienza. La primera oración dice, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linera, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Mira qué interesante. Uno empieza, que no es un hallazgo, ¿no? Pero uno empieza a leer la novela sabiendo ya cuál es el desenlace, ¿no? Donde es bastante más común o bastante más corriente empezar historias donde uno no conoce cuál es el desenlace ni intuye, y recién lo va a descubrir probablemente, también dentro de los términos corrientes, allá en el capítulo final o acercándose a los capítulos finales, ¿no? Este libro tiene la virtud de arrancar con la idea de que el personaje principal ya está muerto, maneja una historia de odios que lo va desnudando a medida que va avanzando el libro, y ahí está el secreto de esta historia, de cómo va desmenuzando el odio entre los personajes, los hermanos que los van a terminar matando al personaje principal, que era Santiago Nazar, y que son los elementos que nos mantienen en vilo durante toda la historia. Vuelvo de nuevo al principio.
ese odio que ocupa lugar y que mantiene absolutamente ocupado el pensamiento en un hecho específico que está relacionado con el odio, mientras los odiados continúan durmiendo tranquilos todas las noches. Querido Jorge, muchas gracias, como siempre. Gracias a vos, querido. Qué bueno haber traído un tema tan complejo y a García Márquez. Se lo agradezco. Hasta la próxima, querido Omar. A ver, nos vemos seguramente el viernes que viene. Bueno, nos vamos. Que tengan un buen